Y pues ya sabemos que ustedes se preguntan siempre, entonces ya no les vamos a preguntar si se preguntan o no. Pero el Old Fashioned, así, dato curioso, y ponemos el tan tararán, ¿cómo era? Tararán, tan, tan, tararán. Parezco el ritmo. Ustedes disculparán. Oye, así rapidito. ¿Sabes que yo cuando me piden la marcha nupcial canto la de Star Wars, la de la marcha imperial? Siempre me confundo bien mal. Oye, porque la marcha no. nupcial yo El día que me case tengo que poner esa canción de fondo. Oye, sí. Bueno, ya. Volviendo a eso. Y pasando mi carencia de ritmo y mis equivocaciones de canciones, les contamos que el Old Fashioned es el primer cóctel de la historia. Es una receta clásica, dicen. Entonces, el Old Fashioned es considerado el padre de la coctelería. Así que... Claro, es por eso que estamos escogiendo este cóctel para los temas de historia. O bueno, que vamos a narrar acontecimientos históricos que han ido pasando a nivel internacional. Entonces, Exacto. Bueno, este es nuestro cóctel bandera para esta sección. Y bueno, el tema de hoy, como se mencionó en el título, va a tratar pues sobre, de hecho, un acto terrorista en sí, quizás el más grande de la historia, o al menos el que más repercusión ha tenido hasta el momento, y también un saldo de muertos y todo ello, en un solo atentado, pues porque si sumamos cuántas víctimas han tenido otros movimientos terroristas y supera la cantidad, pero esto digamos que ha marcado historia. Claro, es un hito. Claro. Es un hito porque mira que creo que, como decíamos la vez pasada que hablábamos del fin del mundo, el tema del que vamos a hablar es algo que para gente de nuestra generación, de nuestra edad, de cierta manera te evoca tu infancia de estar, a mí al menos me recuerda yo estar en mi casa sentada y de repente que mi papá prendió el televisor y decía noticias de último minuto, minuto a minuto, y vivir el atentado a pesar de que no era en nuestro país, pero vivirlo en vivo y en directo, ver cómo la gente, o sea, todo lo que sucedía, ¿no? Uh-huh. Sí, en cierta forma, afectó a todo el mundo. Fue una noticia que dio la vuelta al mundo y puso las cartas sobre la mesa respecto a varios temas, no solamente con el terrorismo, sino también con catástrofes ocasionadas por el hombre, porque después de todo un accidente de un avión chocando contra un edificio podría también ocurrir de forma accidental. De hecho, eso ya ocurrió antes, también en Nueva York, cuando un bombardero se estrelló contra el Empire State. Solo que bueno, en este caso no con la misma repercusión. Creo que fueron 6 muertos, algo por el estilo. Y pero era un accidente. En cambio ahora estamos hablando de algo de una escala mucho, mucho mayor. Claro, incluso esto sacó a relucir al mismo Nostradamus, porque te acuerdas que teníamos teorías de él, e incluso hablaba de que iba a suceder algo y que iban a tocar, se iban a derrumbar las torres más altas creadas por el hombre, y que en ese tiempo pues las torres gemelas eran Uh-huh. los edificios más altos. Uy, Así perdón, es. estoy con tos. Okay. Bueno, hablemos un poquito sobre los antecedentes. De hecho, ya antes hubo un atentado terrorista a las Torres Gemelas en el año 1993, el 26 de febrero, porque más o menos así era como mediodía, cuando un camión que llevaba unos 680 kilos de explosivos estalló en el estacionamiento. De hecho, el objetivo era cargar mucho más explosivo y poder detonar todas las bases para que se derrumbara el edificio. Ya estaba en sus planes desde hace mucho tiempo atrás, pero no llegaron a llevarlo a cabo. Y entonces lo que hicieron fue detonar esto, mataron a 6 personas e hirieron a unas 1000 personas, y atravesó 4 niveles de concreto. Tuvieron que hacer todo un trabajo de ¿cómo se dice? De reestructuración y reforzamiento del edificio para que pueda mantenerse en pie, pero bueno, soportó este ataque, que fue planeado de hecho con ya lo que eran las semillas de Al Qaeda. Pero bueno, el plan original del atentado que ocurrió en el 2001 involucraba 12 aviones. Querían secuestrar una docena, pues más baratos por docena, pero como vieron que era un plan demasiado complicado, al final dijeron, no, hay que centrarnos en 5. Bueno, sí, no, menos. De hecho, al final fueron 4 aviones los que secuestraron,
Y ahorita vamos a hablar un poco más sobre eso, pero el objetivo inicial era chocar dos aviones contra el World Trade Center, también uno contra el Empire State, contra el Pentágono, la Prudential Tower de Boston, la Casa Blanca, el Capitolio, la Torre Sears de Chicago, la US Bank Tower de Los Ángeles, la pirámide Transamérica de San Francisco y el Columbia Center de Seattle. Pero al final pues secuestraron solamente 4 aviones. Iban a secuestrar uno más, pero este quinto no se pudo llevar a cabo porque detuvieron al secuestrador, pero no por un tema de que lo hayan descubierto, oye, no, sino por un tema de inmigración, o sea, sus papeles no estaban en regla ya. ¿En serio? Sí, mira, y menos mal. Ese dato no lo sabía, y menos mal, como dices, menos mal que lo detuvieron, pero mira, que mira, yo me he reído ahorita porque el hecho es que es como que ya está todo planificado y todo, y uno piensa, si lo detuvieron, seguro fue que alguna conducta en especial, se dieron cuenta, no sé, pero no, resulta que el secuestrador de avión estaba con los papeles de inmigración no al día, entonces, vaya claro. suerte. Y el destino de este quinto avión iba a ser precisamente la Casa Blanca. Wow. Y al final, bueno, no se llegó a secuestrar este quinto avión. Y bueno, de hecho la historia sobre el atentado es conocida, así que vamos a comentarlas de forma algo breve porque ya todo el mundo sabe que 2 aviones cayeron sobre las Torres Gemelas, uno sobre el Pentágono y uno que supuestamente tenía como destino el Capitolio, que viene a ser el equivalente al Congreso. Pero en se amotinaron los pasajeros y consiguieron pues más o menos reducir a los secuestradores, y al final el avión terminó estrellándose en Pensilvania y donde no hubieron sobrevivientes. Claro, estos vuelos eran, me parece, de la empresa, de 2 compañías, ¿verdad? Sí. De United Airlines y de American Airlines, que de hecho American Airlines era, creo que, una de las compañías de aerolíneas más populares en ese tiempo, ¿no? Incluso hasta ahora, ¿o no? Y claro, que habían despegado entre 7:45 y 8:10 de la mañana. Así es. Los vuelos fueron, los que impactaron con las Torres Gemelas fueron el vuelo 11 del American Airlines y el 175 de la United Airlines. Claro, ambos habían salido de Boston y se dirigían a Los Ángeles. Así es. Y el que chocó con el Pentágono era el vuelo 77 de American Airlines y el que tenía como destino el Capitolio, pero al final terminó estrellándose sobre un campo de Pensilvania, fue el vuelo 93 de United Airlines. Y de hecho hay películas al respecto. Una que narra este vuelo 93 que se llama United 93. También está la película de World Trade Center. Hay otra que se llama 9/11. O otra que ya tiene que ver más con la captura de Bin Laden, que se llama La Noche Más Oscura. Que son de hecho películas que han tenido muchos premios, me parece, nominaciones y premios de la Academia, ¿verdad? Así es. De hecho, La Noche Más Oscura, que se estrenó en el 2012, tiene el Oscar a la mejor actriz. La protagonista es Jessica Chastain. Y también, de hecho, aquí aparece Chris Pratt. Nuestro Star-Lord aparece en esta película como uno de los soldados que aparece casi al final. Es muy buena la película, de hecho la vi este fin de semana y se la recomiendo. En serio, me gustó mucho la forma de narrar todo el tema de la búsqueda de Osama Bin Laden. Ya, de hecho, o sea, te muestra cómo prácticamente se estaban casi rindiendo de la búsqueda de Osama porque no estaban teniendo resultados hasta que al final ¡pum! Se les hace y lo consiguen, matar, ¿no? No lo llegaron a capturar, sino de frente a matar. Eso es cierto. Y de hecho, mira, mencionas películas y es que, como siempre, nosotros, creo que en el podcast siempre tenemos muchas referencias a películas o a libros o a series, porque el hecho es que todo lo que pasa en el mundo, en la sociedad, siempre se refleja en la cultura pop, ¿no? Así es. Y en la misma arquitectura, no sé, me hace recordar mucho a mi profesor de la universidad, un profesor que yo adoro, Arquitecto Rivera, por favor, quiérame. Este profesor que decía que la arquitectura al final es como lo que representa el estado en el que la sociedad está.
cuando la sociedad, por ejemplo, la búsqueda de alcanzar el cielo con la arquitectura gótica y cosas así. Entonces, un impacto, los edificios, las Torres Gemelas, eran un gran un gran logro del hombre. O sea, era los rascacielos más grandes, más altos, con más pisos que tenían. Y el hecho de que se hayan derrumbado de esta manera al ser atacados por un atentado terrorista, marca también un hito en la historia, tanto su construcción como su caída, ¿no? Así es, y no solamente el símbolo en sí de ser el edificio más alto, sino que literalmente el World Trade Center significa Centro Mundial de Comercio, y es eso lo que era, claro. Porque ahí no solamente se encontraban pues estos edificios de oficinas, también estaban la bolsa de valores, había claro. bancos, era como el equivalente al centro financiero que tiene cada país, pero a una escala prácticamente mundial. Entonces, al impactar contra... Claro, al impactar contra este centro en sí, porque de hecho esto provocó no solamente el derrumbe de la Torre 7, por ejemplo, que ocurrió después, sino también que fue necesario demoler prácticamente todos los edificios por los daños que habían sufrido, y aparte también a modo simbólico, ¿no?, de empezar de nuevo, y eso de como que alteró un poco bastante la economía del país, y de hecho hasta cierta escala también la economía mundial. Claro, mira, como dices, cayó también la Torre 7, de hecho Wall Street paró todas las acciones en la bolsa de valores a raíz de esto. Fue algo bastante fuerte. Y como decías, hay películas que narran sobre esto, como también hay películas que han sido censuradas. Estábamos viendo contigo también, me parece, lo de las películas que han tenido que ser censuradas a raíz de este atentado, ¿no? Bueno, más que censuradas, bueno, era un tema después de no herir susceptibilidades, y las mismas productoras es que es duro. Modificaron escenas de sus películas para retirar las Torres Gemelas y no tener ese recordatorio de lo que había ocurrido. Creo que, por ejemplo, habían películas como por ejemplo Hombres de Negro 2, que la escena final donde se ve la Estatua de la Libertad y de fondo que estaban estallando todos los fuegos artificiales al final de la película, eso ocurría originalmente en el World Trade Center. De hecho, la batalla final ocurría aquí, solo que tuvieron que hacer regrabaciones y al final escogieron la Estatua de la Libertad para ello, ¿no? Porque imagínate, ¿no?, que estén ahí con los extraterrestres destruyendo el World Trade Center y la gente no le va a parecer. O sea, es algo que hay que tomar con pinzas, ¿no? Y es tan delicado el hecho porque, por ejemplo, en películas como El Día de la Independencia o cosas así, ya películas que han sucedido antes del atentado, que se han rodado antes, o siempre con tintes catastróficos o apocalípticos, de cierta forma ver a las Torres Gemelas en una película ardiendo o siendo derrumbadas por alienígenas o por guerras o por X motivos, pues claro, se había hecho como que ya algo normal, por decirlo de cierta forma. Estaba de moda destruirlas. Claro, o sea, estaba de cierta forma de moda, porque el hecho era que si tú querías demostrar en tu película que de verdad te estaba acabando el mundo, estabas mostrando una de las obras más grandes del hombre siendo destruida. Entonces decían, ha pasado en tantas ocasiones, han destruido las torres en ficción, que verlo pasar en la vida real ha sido 1000 veces peor, porque era real, en ese momento era todo real, no, claro, no era una película, ¿no? Estabas hablando de los hombres de negro que tuvieron que cambiar la última escena, porque de hecho toda la batalla pasaba como dices, en las Torres Gemelas, en el World Trade Center. Y otra película que también tuvo que de cierta manera cambiar algunas cosas fue el mismo Spider-Man, porque ya tenía publicidad hecha en la que salían las Torres Gemelas, ya tenía mucho merchandising, incluso que ya estaba preparado con estas torres ahí, que tuvo que ser recuperado el merchandising, tuvo que cancelar algunas cosas por miedo a herir susceptibilidades, ¿no? Claro, de hecho esa es quizás mi escena favorita
de las que fueron eliminadas o censuradas, porque, o sea, tú ves el tráiler y era de hecho impresionante, pues, porque se veía pues que Spider-Man montaba una red, una telaraña gigantesca que unía las dos torres, y ahí es cuando venía pues un helicóptero escapando y termina pues enganchándose ahí, y tú ves la escena final donde se ve ahí el helicóptero atrapado entre las dos torres, y sí, pues como dices, varios afiches tuvieron que ser retirados, devueltos, y no es el único caso, ¿eh? Porque otras películas como por ejemplo Mi pobre angelito tenían escenas ahí en el mismo World Trade Center, que ahí Kevin subía pues a la cubierta y desde ahí miraba la ciudad. Todo era de hecho, o sea, era una escena bonita y todo, pero tuvieron que retirarla después en las versiones pues de, bueno, no me acuerdo si ya estaba el DVD en esa época o todavía seguían en VHS. Creo que ya estaba los DVD, ¿no? No, debe ser en DVD ya, me parece. Sí, por 2001. Y mira que estamos hablando de películas con actores y todo esto, pero también las películas animadas se vieron afectadas, incluso aquellas que no exactamente tenían el World Trade Center ahí, sino que, por ejemplo, Lilo y Stitch tenía una escena en la que Stitch se robaba un avión y lo iba manejando y como que iba como que a duras penas por la ciudad esquivando edificios y entonces las escenas eran muy sugerentes al hecho de lo que acababa de pasar, ¿no? Claro. Entonces lo cambiaron totalmente y cambiaron la escena, ya no era que sucedía esto en la ciudad, sino que Stitch no robaba un avión normal, un Boeing, sino robaba una nave extraterrestre, y ya no lo hicieron en una ciudad con un paisaje de ciudad ni nada, lo hicieron como que era en una playa y que trataron de cambiar lo más posible, ¿no? Claro. Incluso películas animadas como esta sufrieron las modificaciones, o los mismos Simpson. Claro. Ah, verdad, pues cómo no olvidar a los Simpsons con sus predicciones. Sí, claro. Pero los mismos Simpsons tenían una escena en la que Homero estaba en el edificio, en un baño, arriba, y era una escena muy graciosa, pero que en ese tiempo no iba a causar el chiste en sí, porque estaba sucediendo en un lugar que acababa de traer pérdidas, no solo monetarias, sino de familias, cuánta gente quedó viuda, sin hermanos. Claro, fueron casi 3.000 muertos, entonces. Niños huérfanos. Sí. Claro. Hablando de series, eso pasó también pues con Friends, porque había un capítulo pues de la 8ª temporada cuando Chandler hacía muchas bromas sobre las inseguridades en los aeropuertos. Era cuando tenían que tomar un avión para disfrutar de su luna de miel, y al final pues retiraron esta escena del capítulo, ¿no? Creo que igual se puede ver, muchas de estas escenas pues están en internet, así que las pueden ver la escena de Lilo y Stitch con este ataque o esta persecución en la ciudad, o pueden ver también la escena eliminada de Mi pobre angelito. De hecho, hay muchísimas películas que han tenido ediciones, a veces simplemente retirar las torres del paisaje, ¿no? Como para que no traer malos recuerdos y todo eso. Exacto. Incluso, como dices, puedes encontrar este material en YouTube, así, incluso en páginas así de la Deep Web. Y lo mismo pasa con el merchandising, por ejemplo, de Spider-Man, que lo tuvieron que retirar. Hasta ahora, en algunas páginas de subasta, tú encuentras el merchandising original de lo que no lograron recuperar y que lo van vendiendo pues para coleccionistas y a precios bastante altos, ¿no? Así es. Claro, estaba viendo que más o menos puede costar hasta $3,500 uno de estos pósters. Wow, por un póster. Sí. Que a la persona que lo recibió le habrá costado, pues, ¿qué? Porque como era merchandising en adelanto, entonces, pues, no cuánto le habrá costado, ¿no? Mucho. Así es. Claro, y es una escena que, de hecho, este afiche sí lo he visto, me parece que en una de las ediciones de DVD pirata, que en ese tiempo estaban de moda, me parece que sí lo habían puesto en la portada. Claro, porque se ven las torres gemelas en el reflejo del lente, pues, ¿no?
de los ojos de Sí, Spider-Man. así es. Ajá, exacto. Sí, hay algunos detalles que ya no, que siempre se pasan por alto, o sea, ya, bueno. Claro, me acuerdo en la escena de donde sale Peter entrenando, que está saltando en los edificios, así cuando está aprendiendo a controlar sus poderes, ahí sí se puede ver en las torres gemelas en el fondo. Eso ya no llegaron a quitarlo, pero es que también se ve chiquito en el fondo. Bueno. Claro, es que no siempre van a lograr eliminar todo todo resto, ¿no? Pero bueno. Bueno, continuemos. Sí, continuemos. Claro, bueno. Estamos hablando de Spider-Man. Sí. Bueno, nos quedamos que estuvimos mencionando un poco de más o menos qué es lo que había ocurrido, pero no hemos mencionado hasta ahorita directamente quién estuvo detrás de todo esto, aunque de hecho es noticia conocida de que fue Al Qaeda, liderados en este caso pues por Osama Bin Laden. Que bueno, ya veremos un poquito más adelante sobre todas las teorías conspirativas que hay al respecto, pero básicamente el objetivo pues de Al Qaeda era como que instaurar su doctrina y en parte tomar un poco de represalias por todas las muertes ocasionadas por los ejércitos de Estados Unidos, toda la opresión, el capitalismo, etcétera, ¿no? Era un estado, lo que hoy se conoce como el estado islámico, pero no olvidemos que Al Qaeda, digamos que tiene su origen en la misma CIA de Estados Unidos, o sea, ellos prácticamente fueron los que crearon a su némesis al final, porque eran, digamos que, grupos que estaban tanto en Pakistán, en Irak, que fueron al final pues financiados y entrenados por personal de la misma CIA. Esto sí o sea, son datos confirmados que están más allá. 100% real, not fake. Así es, que están más allá de las teorías de conspiración, porque ya las teorías de conspiración hablan sobre un autoatentado y cosas así, pero lo que sí es cierto es que si Al Qaeda es lo que es en gran parte pues por apoyo de Estados Unidos. De la misma CIA. Así es. Mira que justo hablabas de que decían de que decían que se lo tenían merecido Estados Unidos, y eso es cierto. A las 5:55 hora local de allá, la televisión iraquí saluda los ataques contra las Torres Gemelas y el Pentágono como la operación del siglo. Dice que merecía Estados Unidos esto por los crímenes que había cometido contra la humanidad. Entonces, wow. Por ahí es que, claro, o sea, en la misma televisión iraquí anunciando esto después de un atentado con tantas muertes, de una catástrofe tan fuerte, hace que por ahí, de verdad, no dude la gente en que fue un atentado de parte de ellos, ¿no? Y ahí es donde, como mencionamos un rato, comienzan a ligarlo con el tema de, ¿cómo se llama este señor? Osama Bin Laden, claro. No, pero también lo comienzan a relacionar con Saddam Hussein. Ah, perdón. Claro, es que eso, exacto. Lo que pasa ahí es que, bueno, si bien es cierto, el movimiento militar de Estados Unidos para tomar en cierta forma represalias fue invadir Afganistán para poder capturar a Osama Bin Laden, que se encontraba refugiado ahí. Después se mencionó pues que el gobierno iraquí tendría como que lazos con Al Qaeda y con Osama Bin Laden, como que ellos los apoyaban. Y es por eso que, bajo la excusa de que existen armas de destrucción masiva en Irak, ingresan al territorio iraquí digamos que a derrocar pues a Saddam Hussein. Cosa que al final termina pasando todo, pero nunca se encontraron las armas de destrucción masiva. Entonces ya eso fue algo muy muy criticado en Estados Unidos, y se mencionaba pues que todo el tema de la guerra encubría en el fondo los motivos de poder apropiarse de todo el petróleo, ¿no? Exacto, del todo el petróleo. De hecho ligaban, me parece, a la familia de Bush con todo esto, ¿no? Porque habían tenido negocios familiares, por así decirlo, con la familia con todo lo que es las familias petroleras de allá. Entonces, por ahí que lo ligaban. Incluso el miércoles 12 de septiembre a Kabul, la capital de Afganistán, es atacada por misiles en plena noche. Y un portavoz del Pentágono desmiente, dice que Estados Unidos esté detrás de una posible operación de represalia, y todo lo achaca a la oposición afgana del gobierno talibán. Mira que todo fue como la gota que derramó el vaso, y dijeron: nos han atacado, nosotros atacamos, no, mentira, no hemos sido nosotros, han sido ellos, y comenzó toda
como cuando el profesor se va de la clase y todo tu salón se comienza a pelear, así, la chacota, o sea, y todo esto, de verdad, de cierta forma, a mí me parece que es, de verdad, por lo del petróleo y por todo esto, o sea, como decimos acá nosotros, una cortina de humo, ¿no? Claro, eso es muy raro. Pero ha sido la cortina de humo más catastrófica de la historia, porque con cuántas personas han tenido que pagar, con cuántas vidas han tenido que pagar, si es que de verdad fuera, como dices en las teorías conspirativas, si es que de verdad fuera un autoataque y como la búsqueda de una excusa para realizar todos estos crímenes atroces que también el mismo gobierno estadounidense realizó, sería de verdad la cortina de humo más sangrienta que hubiéramos podido tener en la historia. Claro, y antes de continuar con el tema, bueno, a meternos de lleno en el tema de las teorías conspirativas, simplemente aclarar que los atentados no acabaron el 11 de septiembre. Digamos que los atentados con aviones fueron solamente durante ese día, pero durante las semanas posteriores empezaron a haber ataques con carbunco, que era como que un arma química, por así decirlo, para poder matar a las personas que lo recibían mediante los sobres de correo. Y así fueron que atacaron a políticos, a periodistas, de los cuales 5 llegaron a morir por este gas, ¿no? Por este producto, por esta sustancia. Así es, continuaron los ataques. De hecho, no sé, no tengo el dato, pero también sé que para rescatar a todas las personas que estuvieron ahí pasaron días. Claro, o sea, incluso semanas. Pasaron varias semanas. Exacto. Al poder, incluso hubieron supervivientes que estuvieron ahí por, como dices, por bastantes días sin poder, digamos que saber si los iban a rescatar o no. Y bueno, y en recuperar los cuerpos demoraron muchísimo más. Pero bueno, ahora el cuerpo de bomberos tuvo muchísimo trabajo, la gente misma. Por eso es que, como mencionábamos al inicio, el hecho de que ahora sea un memorial, es un memorial y museo, y que la gente vaya a recordarlo, de verdad, es bastante conmovedor de cierta forma, porque se perdieron muchísimas vidas, la vida de muchas personas cambió, y luego de esto volver las bases de las torres las han vuelto, creo que como unas piscinas enormes, me parece. Así es, sí, son como unas fosas donde hay unas cascadas en el centro y en todo el borde donde son como unos parapetos así, para que la gente no pueda pasar, y ahí están escritos los nombres de las casi 3.000 personas. De las personas. De las 3.000 personas, así es, o sea, fue como recuperar. Si lo analizamos desde el punto de vista urbano, nosotros como arquitectos, la recuperación del espacio público es algo que juega un rol muy importante en recuperar sociedades, ¿no? Como el ejemplo de Colombia. El profesor siempre ponía el ejemplo de Colombia porque se fueron de cierta forma recuperando algunos parques para recuperar el movimiento urbano. Así es. Pero igual lo mismo pasa aquí. El World Trade Center básicamente se rehizo, crearon una nueva torre que también en su momento llegó a ser la más alta, aunque por poco tiempo, y bueno, otros edificios más, otros complejos, las estaciones de metro, todo y eso fue hecho, prácticamente rehecho desde cero, para poder cambiar un poco la percepción que se tenía sobre este espacio, ¿no? Y ahora, hoy en día, pues sigue siendo parte del centro financiero, y ya se toman medidas de precaución tanto a nivel constructivo como en temas de seguros, ¿no? O sea, ya vemos que los seguros de los edificios y todo eso ya cubren atentados terroristas en su mayoría, ¿no? Porque antes no cubrían. Y de hecho creo que ya empezamos hablando sobre las teorías conspirativas con esto. Listo. Bueno, empezamos hablando pues de el dueño del World Trade Center, quien curiosamente, claro que era prácticamente un trabajólico que se pasaba todo el tiempo ahí trabajando pues en su piso de la torre, y curiosamente ese día llegó tarde, o bueno, no se encontraba ahí porque fue acompañando a su esposa a una cita, creo que era con el dermatólogo o algo por el estilo. Lo curioso es que meses atrás había asegurado al edificio contra atentados terroristas.
Y era algo como que no es... como coincidencia. Claro, es como que muy raro, ¿no? Que, oye, es como que yo diga, quiero contratar un seguro contra incendios y que a la semana se incendie mi casa, ¿no? Algo así. Claro, claro. Es más o menos así, pero a escala... Suena mucho a autosecuestro, ¿no? Algo por el estilo, ¿no? Entonces daba mucho de qué hablar. No solamente eso, sino que ese día también un gran porcentaje, casi la mitad, bueno, eran unos 5.000 trabajadores en total más o menos, y de los cuales como unas 2.000 personas tuvieron el día libre. Entre ellos, era muy raro eso, pues, porque era, digamos, el personal de mayor rango, o varios judíos que trabajaban ahí también en su mayoría. Y al final, pues, sobrevivieron porque tuvieron el día libre, curiosamente. Es algo que apuntan mucho los digamos, que defienden esas teorías de la conspiración, porque, ya, si bien es cierto, puede ser coincidencia de que el presidente no se encuentre en ese momento, pero ya, 2.000 personas, es medio raro. Claro. Y no solamente eso, sino que también se menciona, pues, de la forma en la que se desploman los edificios, ¿no? En una columna vertical perfecta, cuando lo lógico y cuando se hacen ensayos así en laboratorio o con simulaciones de cómo deberían caer, pues son hacia un costado, todo eso. Entonces hay teorías que sugieren que se trataba en realidad de una demolición controlada. O sea, sí es cierto que impactaron los aviones, o sea, eso nadie lo niega porque todo el mundo lo vio, está en los videos, etcétera. Y que eso originó un incendio, obviamente, porque son como creo 9.000 o 90.000 litros de combustible que traía cada uno. Entonces ya se puede entender que haya un incendio de gran magnitud, pero según los constructores del edificio, estaban diseñados para que puedan soportar, pues, el impacto de un Boeing 707 chocando en cualquier sitio. Había sido previsto eso, puesto que se encontraba en una zona, pues, de tránsito aéreo, y digamos que en un día muy nublado podría pasar que ocurra un accidente así, como de hecho ya vimos que pasó con el Empire State, producto de la niebla. Entonces se había diseñado previendo esto, y aún así la versión oficial es que producto del desastre por el incendio fue que las losas se terminaron debilitando, generando lo que dicen el efecto panqueque o pancake, que fueron apilándose uno contra el otro, debido a que la losa, ahora entendamos losa como que cada uno de los pisos, ¿no? El concreto que soporta cada piso, se va debilitando y se va contrayendo. Entonces eso provoca que las columnas que se encuentran alrededor empiecen a contraerse también hacia el centro. Entonces todo eso se va apilando y van cayendo sobre el piso que está debajo. Y como ese piso no está preparado para soportar todo este peso, sigue cayendo y se van derrumbando en línea vertical. Cosa que es muy extraño. Mira, claro, es que justo, mira, para entenderlo de una manera más sencilla, estoy segura que la mayoría del mundo ha jugado Jenga. Ya, exacto. Entonces, cuando tú tienes una torre de Jenga, ¿sí? Para explicarlo sencilla, o sea, en palabras más sencillas, tú tienes una torre de Jenga y vas sacando, ¿verdad? Vas jugando Jenga y así. Cuando tú tienes un punto en el que tienes un quiebre, una perforación, que en este caso digamos que fue arriba, si es que las estructuras, o bueno, los soportes de la misma Jenga, las mismas piecitas, no comienzan a tener el mismo apoyo del centro o el mismo apoyo de un lado, pues para el lado en el que están fallando, por la misma fuerza es que para ese lado caen. Entonces, eso hubiera sido lo lógico al momento de destrozarse, al momento de desplomarse el edificio, porque tienen un punto fuerte de impacto. Correcto, pero las estructuras de ahí son las que o son removidas por el impacto o son debilitadas por el impacto. Y hacia ahí es donde iba a ir, hacia donde debió ir la falla. Como cuando se te juega Jenga, tú si quitas más de un lado, para ese lado se cae tu edificio o se cae para el otro lado. Pero nunca cae de manera vertical. Lo mismo sucede con los edificios como con la Jenga. Entonces, como mencionas tú, el efecto hot cake, lo
lo justifican diciendo que el piso en sí estuvo tan caliente, pero tan caliente, que el concreto armado no soportó más tanto calor. Creo que por ahí escuché que llegó, no sé, a 1000 grados o una cosa así. Y por ahí es que ellos justifican, pero no, incluso hay teorías conspirativas en las que me parece que dicen que se escucharon ¿cómo se llama? Para cuando cae el edificio 7, que escucharon explosiones previas a antes de caer. No, pero lo curioso es que el edificio estuvo incendiándose menos de una hora, lo cual eso es lo que, o sea, ya si hubiera sido por un largo tiempo, digamos que hubiera sido posible que ya se derrumbe de esta manera. Pero estamos hablando de un incendio de menos de una hora, o sea, todos los edificios se diseñan para soportar incendios mucho mayores. Por ejemplo, en Madrid, España, en el 2005 la Torre Windsor, que tenía unos 32 pisos, se incendió por 26 horas hasta que llegaron a extinguir, hasta que el fuego se extinguió y el edificio siguió en pie. Entonces estamos hablando pues de una escala mayor, y que en solo una hora se haya derrumbado así es lo que puede generar estas suspicacias, ¿no? Aparte de que hay muchos testimonios que, como mencionas, dicen haber escuchado explosiones, y es ahí cuando hay algunos reportes que dicen haber hallado lo que es conocido como el explosivo termita, que es un tipo de explosivo que no es un dispositivo en sí, sino es una sustancia que se activa con el fuego. Y veámoslo como una pólvora, un tipo de pólvora, pero a escalas militares. Y que esto hubiera ocasionado, digamos, que esta explosión generando prácticamente un efecto de caída libre, porque cuando tú ves que se derrumba el edificio, se derrumba tan rápido y de una forma tan limpia, entre comillas, que es lo que podría decir que eso fue un derrumbe controlado. Porque de hecho, si ves videos de derrumbes controlados, vas a ver que caen exactamente de la misma forma. En cambio, si ves derrumbes de edificios, por ejemplo, por un terremoto, por otros motivos, vas a ver que la forma de caer es bastante diferente. Entonces, es esto lo que da pie a los digamos que a los que defienden las teorías conspirativas a decir de que se trató de una demolición controlada. Lo que yo creo es que, o sea, es probable que el gobierno, para evitar que el edificio impacte al resto, para que no caiga pues todo un edificio en el resto de complejos, decida pues demoler el edificio de esta forma, precisamente para eso, para evitar daños colaterales. Pero entonces, ¿por qué negarlo si es que esto ha sido así? Uno podría decir, no, es que tenía previsto en caso de un siniestro o algo, que se demuela de esta manera para que no dañar a los edificios contiguos. Pero, o sea, al negar esto, la versión oficial, es como que genera la suspicacia, ¿no? A mí me parece, como dices, de hecho lo que mencionabas del explosivo llamado termita tiene ese nombre porque actúa como una termita, o sea, carcome y controla, y eso es lo que ocasiona la caída vertical. Hablábamos de, si ustedes comparan los sismos, todo lo que son golpes, sismos, el impacto es diagonal. Sí. Entonces es por eso que las grietas, cuando uno revisa su casa y tienes una grieta en diagonal, es una grieta que te preocupa. Porque es una grieta que está afectando a la estructura y que tú sabes que al momento de que esa grieta de verdad esté fuerte, sea grande, sea grave, pues esa es la que va a ocasionar la caída, el derrumbe de la pared, por así decirlo, ¿no? Para llevarlo a términos sencillos. Pero en este como mencionas tú, fue simplemente se derrumbó, o sea, cayó. Yo creo que sí pudo haber sido como mencionas, algo controlado, y que lo negaron de repente, si seguimos en el hilo de la conspiración, por el hecho de que, como hablábamos hace un rato, que es cuando toda la chacota, cuando el profesor se va, pues ya había empezado esta chacota. Entonces, si tú quieres seguirle dando la lata, seguirle agravando a la situación, pues no, obviamente lo vas a negar. Yo no fui, nosotros no lo hicimos. Esto es obra de lo que ya pasó, del atentado terrorista, esto es obra de ellos. Entonces, la gente que está con ese momento de dolor, pues obviamente lo va a seguir asociando al atentado y va a seguir haciendo que toda esta bolita de nieve se haga más grande, ¿no? Claro,
también es posible que sea por un tema del seguro, porque, o sea, recordemos que el dueño había asegurado el edificio pues por el doble de su valor, o sea, los ponte, no sé, creo que eran 100.000 millones que costó el edificio, al final, bueno, cada uno de los edificios le iban a dar el doble si es que sufrían un atentado terrorista, pero si después demostraban que el edificio había sido demolido por cuenta propia, entonces digamos que fácil eso no lo cubría el seguro, y por eso fue que se negaron a mencionar a confirmar esta versión. Es posible, pero bueno, en todo caso lo que sustentan todos los que defienden estas teorías son de que se trata de un acto de falsa bandera. ¿Qué es un acto de falsa bandera? Básicamente es cuando alguien pone en peligro o causa estragos a su propio territorio o su propia población para obtener un beneficio. Cosa que se mencionaba mucho pues con el asesinato de JF Kennedy, ¿no? Porque él se oponía a la guerra de Vietnam. ¿Y qué pasa cuando lo matan? Entra Johnson y ¿qué es lo primero que hace? Da visto bueno pues a los actos de invasión que querían, a los que se negaba Kennedy. Claro, o sea, como te digo, como decimos, puede haber sido tantas cosas, pueden haber sido tantas razones las que hubieran motivado a negarse, ¿no? A simplemente echarle en sí la culpa al movimiento Al-Qaeda, ¿no? Incluso por ahí leía que cuando tú revisas el historial de los crímenes de Al-Qaeda, no figura el 11 de septiembre porque dice, y según las palabras del mismo FBI, dice no comprobado. Claro, también respecto a eso, surgieron pues supuestos videos de los que Osama Bin Laden admitía pues su culpabilidad, que eran los que daban la vuelta al mundo, ¿no? Estos que estaban subtitulados y que decían de que habían conseguido un gran logro al derribar las Torres Gemelas, tal cosa, pero la traducción original, o sea, si te pones a ver los videos originales, ahí lo que hace es simplemente Osama Bin Laden informar a su gente de lo que había pasado. O sea, en ningún momento dice lo que ellos lo consiguieron algo, sino que mencionan que en Estados Unidos ocurrió esto, y si bien es cierto, había cierto tipo de propaganda, no es el tipo de mensaje que daría alguien a su gente si es que es algo que ellos hubieran hecho, ¿no? Aparte que surgieron una gran cantidad de videos donde supuestamente salía pues Osama Bin Laden, pero si los comparas con videos anteriores, parece que hubiera rejuvenecido, pues, porque el Osama Bin Laden de aquella época, digamos que ya tenía una barba canosa y todo esto, y en los videos posteriores se veían más antiguos y Osama Bin Laden más joven, ¿no? Entonces como que algo que no cuadra ahí. Porque recordemos que los de esta religión no se pintan el cabello, como para decir, no, se pinta la barba. No, ese no fue a la peluquera de la esquina, al barbero de la esquina a pintarse la barba. Claro. Definitivamente no fue así. Pero es que lo pintaron a Osama Bin Laden como la persona más mala. Creo que fue como el villano más grande de la historia, porque como decimos, este atentado enlutó a muchas familias. Entonces solamente el hecho de verlo te causaba repulsión de cierta forma, porque era como que este hombre es la persona que ha ordenado que haya tanta destrucción. Claro, es que era necesario, digamos, que personalizar todo esto sobre alguien, y bueno, haya tenido culpa o no, es cierto también que Osama Bin Laden igual lideró pues una gran cantidad de actos terroristas, ¿no? Entonces, o sea, el hecho de que haya sido no culpable no quita nada de lo anterior. Pero otra curiosidad de este caso es que se encontró pues un pasaporte que es el que supuestamente vincula a Al Qaeda con todo esto, pero es tan extraño que encuentren un pasaporte intacto en plena zona de desastre, cuando incluso habían varias partes del avión que no se llegaron a encontrar, y que justo aparezca ahí de la nada un pasaporte intacto de uno de los, encima de alguien que estaba dentro del avión pilotando, en la zona directa del impacto. Eso ya es demasiado sospechoso. La única forma que es que aviente el pasaporte mientras está en el aire. El pasaporte para que sepan, yo estoy aquí y lo aviento, pero ¿cómo? Sí, pues eso es lo que... Bueno, cosa que después se vería... y otra cosa, es que uno de estos supuestos, uno de estos personajes que secuestró uno de los aviones,
había hecho mucha luz en fechas anteriores al atentado, cosa que es muy raro ya, porque si alguien está planeando un atentado terrorista de esta escala, no va a estar diciéndole a todo el mundo, a la esquina, en su Twitter, oye, voy a hacer esto, ¿no? Y es como que este pata supuestamente habría estado anunciando que iba a hacer esto, y cosa que esto sale en posteriores testimonios, ¿no? O sea, si hubiera sido un riesgo real en su momento, pues la gente lo hubiera denunciado y todo esto, pero que salga después es como que ya, sospechoso. Es como que les quisieras echar no sé, pues como sembrar evidencias, una cosa así, pero a lo bruto. Sí, exacto. Porque ya como dices, el hecho de que justamente le vieron esto y justo mira que había que había estado alardeando de que iba a realizar un atentado terrorista, en realidad, si de verdad él hubiera sido una de las mentes o uno de los autores de esto, obviamente no iba a arriesgar que su plan sea afectado por el hecho de estarlo publicando, ¿no? Así es. Claro, todo el mundo lo vio. Aparte, los pilotos que secuestraron pues el vuelo 93 supuestamente eran pilotos novatos. Que, o sea, según... ¿Cómo un piloto novato logra hacer eso? Claro, aparte, recordemos pues que estas personas habían recibido pues entrenamiento de vuelo. Y según mi propio instructor, eran como que personas como que a ellos no les interesaba saber cómo ascender el avión y cómo aterrizarlo. A ellos lo único que les interesaba era volarlo una vez que ya estaba en el aire. Eso también es sospechoso. Bueno, alguien que quiere solamente saber cómo volar, pero no le interesa pues aterrizar, ya es como que, oye, ¿quién se trae esto entre manos, no? Pero igual a nadie le pareció sospechoso hasta después del atentado. Claro, incluso también estábamos centrándonos un poco en lo de las torres, pero también en ese mismo día cayó en parte del Pentágono uno de los vuelos, como lo mencionamos al inicio. Y parte de la teoría conspirativa también de esto es que decían que en el Pentágono es que no cayó el avión, que fue como que sí, o sea, sí llegó ahí el avión, pero también hubo lo que causó el más desastre ahí, fue como que dicen que fue un misil, algo que no tenía piloto. Exacto. Y argumentan de esto esto lo argumentan de la manera que a uno lo convence con 3 palabras, por el hecho de que ellos dicen, ¿qué pasa? Que no hay imágenes del impacto en sí del avión, solo hay una en la que más o menos se ve que llega el avión y que hace el impacto. Así es. Pero nada más. Claro, pero en un momento se puede ver el avión. ¿Por qué? Exactamente, ¿por qué en el Pentágono, en Estados Unidos, que tendría que ser uno de los lugares con más vigilancia, con más posibilidades de que haya sido grabado, porque obviamente es un lugar importante? Entonces, si tú en un banco o fuera de algo así más pequeño que el Pentágono, tienes un montón de posibilidades para ver y analizar los sucesos de varios ángulos, ¿por qué exactamente en el Pentágono no? Claro. Y solamente hay una grabación que es la misma, que se repite y se repite y se repite. O sea, eso es sospechoso. ¿Qué es lo que no quieren que veamos? Además, el Pentágono cuenta con defensas antiaéreas. O sea, ¿por qué no se activaron en ese momento si estaban viendo o sus radares detectaban pues un objeto volador que se estaba acercando a gran velocidad? ¿Por qué no lo interceptaron? ¿Por qué no lo destruyeron? Eso ya es otro motivo. Y otra cosa es que el agujero que dejó el supuesto avión del Pentágono fue de solo 5 metros. Estamos hablando pues de un avión comercial que tuvo que haber tenido, así como vemos en una de las torres gemelas, en la silueta del avión ahí toda incrustada, debió haber ocurrido lo mismo en el Pentágono, pero no. Y se dice que se desintegró prácticamente el avión porque no se encontró parte del fuselaje. O sea, si estamos hablando de un avión gigantesco y tú ves cualquier accidente de avión, vas a ver pues partes del mismo, el ala, la cabina, etcétera, dispersas por todos lados. Y siempre queda la caja negra. Así es. Y otro caso es el del vuelo 93, que los pasajeros pues que se rebelaron contra estos terroristas
lograron como que en cierta forma reducir en algunos de ellos, y al momento de tratar de recuperar el control del timón es que hay un forcejeo, que es el que se refleja en la película Vuelo 93, que de hecho es ganadora del Oscar como mejor director, porque de hecho está muy bien montada, aunque personalmente me gustó más La noche más oscura, que trata sobre la búsqueda y captura de Osama Bin Laden, etcétera. Pero bueno, volviendo a lo del Vuelo 93, se menciona pues que todo el mundo llamó a su familia. O sea, recordemos que estamos hablando de un momento en el cual no se podían hacer llamadas telefónicas desde el avión, excepción pues de cierto tipo de llamadas que eran cobradas por tarjeta de crédito, que se hacían guiados, digamos, por los azafatas. Entonces, ¿por qué, digamos, que todo el mundo empezó a llamar a sus familias? Y aparte de las grabaciones, decían, por ejemplo, aló mamá, soy Pepito Pérez, el avión está siendo secuestrado, tal. Y es como que, si estás llamándole a tu mamá, etcétera, o a alguien conocido, ¿por qué le dices tu nombre completo? Soy tal nombre. O sea, si le estás diciendo hola mamá, obviamente ya sabe quién es, ¿no? Pero ¿por qué el apellido? Es como que, aparte, se encontraban todas las llamadas con un, prácticamente sin ruido de fondo. Tú te imaginarías que en ese momento la gente estaría histérica, ¿no? Pero no. Claro, todas las llamadas que se registraron fueron así. Era muy extraño. Pero bueno, así como esta... Es que, como te digo, todo está detrás. Incluso el ex vicepresidente de los Estados Unidos, que se llama Dick Cheney, lo acusaban de que él había sido la mano negra detrás del hecho de que no hubieran llegado aviones que contrarrestaran a un vuelo, como decías tú hace rato, comercial, que pudo haber sido detenido, ¿no? Claro, y es que los protocolos cambiaron. Al inicio había un protocolo de seguridad que era que cuando se registraba un secuestro de un avión, entonces automáticamente salían pues casas a perseguirlos, ¿no? De hecho esto lo vimos. ¿Te acuerdas cuando hablamos en el episodio pasado sobre grandes robos? Cuando cuando este pata secuestra a un avión y luego mandan a 2 casas detrás de él para interceptarlo. Era parte del protocolo. ¿Qué es lo que pasa? Que años después se implementa un segundo protocolo que decían que se requería una autorización prácticamente de rango militar para poder enviar a los cazas. Y cuando llegó el momento del atentado, estos protocolos se habían prácticamente anulado. Requería una autorización de nivel mucho mayor, cosa que no ocurrió en el momento. Aparte, que si vemos el video de cuando le anuncian a George Bush que estaban ocurriendo estos atentados, él se encontraba pues en una escuela, como una escuela infantil, y al momento de mencionar la noticia, su reacción no es la que se esperaría pues de un presidente al saber que su nación está siendo atacada, ¿no? Se queda todavía por unos minutos más en el colegio y luego se va. Es que todo es tan sospechoso y en cualquier tipo de accidente, en cualquier tipo de atentado, en cualquier tipo de suceso que tenga una consecuencia tan fuerte, cualquier tipo de acción que no concuerde con lo que normalmente uno realizaría, cualquier acción por más pequeña que sea, pues obviamente puede dar pie a una teoría conspirativa, porque nosotros con la cabeza fría ahorita podemos decir, es que él debió hacer esto, Dick Cheney debió aceptar que el protocolo, George Bush debió salir corriendo así de la escuela, ¿me entiendes? Pero ¿qué pasa? Uno no sabe cómo vas a reaccionar. Eso es cierto. Y sin embargo, cualquier error o posible error entre comillas, pues va a tener pie a una teoría conspirativa siempre, o ni siquiera a 1, 2, a 3, a 4, a muchas. Sin embargo, todos los sucesos que hemos venido analizando, sobre todo a mí lo que más me inclina a pensar en que de verdad no fue de repente Al Qaeda o que de repente algo tuvieron que ver, pero no solamente fueron ellos, es el hecho de cómo se derrumba el edificio, que desde el punto de vista estructural, arquitectónico, que nosotros hemos estado pues ahí más o menos viéndole, pero tampoco es que seamos súper expertos en esto, pues es extraño, ¿no? A nosotros, bueno, a mí personalmente, perdón, yo hablando por ti más, perdón, lo siento, a mí me parece muy extraño, me parece mucho más aceptable que digan fue una demolición controlada la del edificio 7 y esto, ¿no? Así es. Claro, y mi opinión personal al respecto es que, si bien es cierto,
yo creo que sí fueron actos terroristas al fin y al cabo. Lo más seguro es que fuera o no Bin Laden el que esté detrás de esto, al menos Al Qaeda porque recordemos que Al Qaeda tenía vínculos con la CIA, así que quizás una facción extremista llevó a cabo esto, pero lo más probable es que quizás Estados Unidos haya aprovechado este pánico para poder, digamos que, aumentar las consecuencias y así poder justificar la guerra que era lo que estaban buscando para poder controlar el petróleo de Irak, de Afganistán, etcétera. Entonces quizás era una demolición controlada, pero a ellos no les convenía admitirlo porque era una forma de aprovecharse de lo que estaba pasando para victimizarse aún más, ¿no? ¿Quién sabe? Esto al final son datos que pueden cada uno buscarlo en internet, puede contrastarlo, puede sacar su propia conclusión, así como lo estamos haciendo nosotros. Así que bueno, sobre estos temas hay muchísima información y hay que diluir qué es lo que es cierto, de lo que no, cosas que parecen sospechosas, y al final solamente el tiempo dará la razón, solamente con el tiempo irán saliendo más datos como el que mencionamos casi al inicio de la sección conspirativa, sobre los seguros que se habían contratado, que es algo que ha salido, digamos que con cierto grado que ha salido hace no mucho tiempo. Entonces son datos que van saliendo y ya dependerá de cada uno formarse su propio criterio. Yo creo que vamos dejando ya el episodio por aquí. Ha sido un episodio que nos ha traído recuerdos. Bueno, tú mencionabas que estabas en tu casa cuando te enteraste del atentado. Sí, yo estaba en mi casa. En ese tiempo no había internet. En mi casa, lo recuerdo clarísimo. No, era incluso después de eso, o sea, recordar estas épocas es como recordar el hecho de, yo clarísimo me acuerdo de haber estado en mi casa, mi papá prendió el televisor, lo vimos, y no solo me acuerdo de esto del 11 de septiembre del 2001, sino que después posteriormente con que se seguía minuto a minuto prácticamente, cuando derrocaron a Saddam Hussein, la caída de su estatua, yo lo recuerdo clarísimo, o sea, es algo que de verdad a todo el mundo lo marcó, ¿no? Así es. Claro, yo recuerdo que llegué a mi casa del colegio y vi en las noticias también, recuerdo que estaban mencionando de que en el humo del incendio se veía la cara del diablo y cosas así que nuestra prensa sensacionalista siempre te gusta comentar, ¿no? Pero bueno. De lo que decíamos fue que salió ahí también hasta Nostradamus, todo salió. Claro, todo salió en aquella época. Todo, exactamente. Pero bueno, atentados terroristas no solo ha habido han habido muchísimo más que de repente así podemos ir recordándolos a manera de historia, ¿no? Porque de todo esto, incluso nosotros en el Perú hemos tenido una época en la que los atentados terroristas estaban a la orden del día. Podemos de repente en un futuro hablarles un poco más de esto si es que sí gusta, para recordar, ¿no? O sea, no a manera morbosa, sino a manera de historia. Así es, Por ejemplo, aquí en el Perú teníamos la calle Tarata. Sí, es todo lo que fue provocado por tanto Sendero Luminoso como el MRTA, que es el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, el narcoterrorismo, etcétera, que quizás en otros países que no estén muy familiarizados con la historia del Perú, porque nos escuchan en varias partes del mundo, quizás no saben del alcance que ha tenido esto, pero ha sido, digamos que algo que marcó la historia del país, quizás como fue la dictadura de Franco en España, Pinochet en Chile, pero en este caso estamos hablando pues de actos terroristas, que estamos hablando de cosas de hace unos bueno, ya estamos en 2019, estos son unos 40 años, porque fueron en los 80, los 90, ya inicio de los 90. Claro, incluso acá lo de calle Tarata, por ejemplo, yo recuerdo que ha sido en el año en que yo nací, o sea, en el 92. Claro. Entonces, o sea, hasta los 90 era que uno, hasta ahora, en muchos lugares, las ventanas, por ejemplo, los ventanales grandes tienen las cintas, la gente le coloca las cintas en X, porque y obviamente es porque también si es que van a tener alguna, por ejemplo en restaurantes así les colocan las cintas en X porque va a venir a tocar una banda y por la reverberancia, la vibración del sonido para que el vidrio no ceda. Sin embargo, en muchos lugares ya es como costumbre, porque cuando ellos en el tiempo en el que nosotros vivimos
el terrorismo. Las ventanas eran de esta manera, les colocaban esa cinta para evitar que cayeran cuando explotara una bomba cerca. Así es. Son costumbres que quedan, son cosas que marcan a la sociedad, así que de repente las vamos a estar viendo después y a manera de historia, ¿no? Claro, así es. Y bueno, así cerramos el episodio de hoy y bueno, creo que vamos con las recomendaciones de la semana. Y pues, dale, tú recomiéndanos algo. Ya, bueno, ya mencionamos a grandes rasgos dos películas que quisiera que vean en sus tiempos libres, que son La noche más oscura, que también ganadora del Oscar a la mejor actriz, y Vuelo 93, que tiene el Oscar al mejor director. Pero bueno, muy aparte de estas dos películas, quería recomendarles un podcast que es peruano, que se llama Por las rutas de la curiosidad. Es de hecho algo más serio que el nuestro, pero es bastante informativo. O sea, que he aprendido muchas cosas escuchándolo sobre historia universal. También tiene que ver por ahí con ciencia, por ahí tiene que ver con bueno, hechos históricos y muchos temas que por ahí a algunos les puede gustar. Y dime, Judy, tú por qué nos quieres. Así es, por la ruta de la curiosidad. Dale una visitada. Sin tanto divagación como nosotras. Sí, nosotros, sí. perdón. Divaga mucho menos que nosotros. Bueno, si vamos a recomendar por ahí, entonces yo te recomiendo, en esta oportunidad les recomiendo a una youtuber que estoy segura que si están por aquí, de alguna manera la deben conocer, se llama Paulette. Y es una youtuber que pues cuenta las historias de terror y de misterio y habla de teorías también conspirativas, habla de muchas cosas. Búsquenla en YouTube como Paulette. De hecho ella tiene algunos de los casos de desapariciones, de secuestros muy bien explicados. Es una persona que de verdad te explica muy bien las cosas. Está muy chévere su canal. Y de hecho tiene un video del 11 de septiembre también explicando teorías conspirativas de este. Así que por ahí la pueden estar checando a Paulette. Claro, sí la he visto y de hecho me gustan sus videos. Recuerdo que haber visto uno que me gustó mucho de ella, que es de la Dalia Negra, justo como uno de nuestros primeros episodios. Así que sí, dense una vuelta por el canal de Paulette. Y ya que están en YouTube, no se olviden de darse una vuelta también por el canal de YouTube de Cultura Cocktail. Su suscribida, su like, y ya saben, y todo lo demás. Todo lo que pueden hacer con nosotros, por favor, suscríbanse, porque por ahí también somos chéveres. Así es. Ya que están en YouTube, también escuchen hay una canción que tiene que ver con todo este tema de las Torres Gemelas, que es del cantautor peruano Gianmarco, que de hecho por ahí en varios países también es conocido pues porque ha compuesto temas para Marc Anthony, para Gloria Estefan, etcétera. Pero bueno, esta canción se llama El Último Adiós, que es conmemorativa a lo del tema del atentado del 11 de septiembre, y que creo que es la primera canción así a modo de homenaje por una tragedia, en la cual se unen varios artistas de habla hispana, ¿no? Canta ahí Celia Cruz, Alejandro Sanz, Alejandro Fernández, David Bisbal, el Puma, entre muchísimos más. De hecho es toda una constelación de artistas que interpretan esta canción, y de hecho la llegaron a cantar en la Casa Blanca en algún momento, ya no con todos los artistas, pero sí esta canción, que de hecho también se usó cuando acá en Perú ese mismo año, en el 2001, en diciembre, ocurrió el incendio de Mesa Redonda, que era un centro comercial ubicado en el centro, y también murió muchísima gente atrapada ahí, pero eso fue por un accidente. Pero bueno, entonces ya saben, escuchen también por ahí esa canción, a lo mejor les gusta. Sí, a lo mejor si ya están ya por ahí por ¿cómo se llama? Por YouTube y no conocen a Gianmarco y por ahí quieren escuchar otra cosa, también pueden escuchar Jueves, es una canción de La Oreja de Van Gogh, que no habla del 11 de septiembre, pero también es una historia de un atentado terrorista que hubo en España, en un vagón de tren. Ah, sí, justo ocurrió un día jueves. Ajá. Claro, me acuerdo, es muy bonita esa canción y es muy triste. Sí, es muy triste. Porque narraba la historia de una chica que se enamora de un chico y que al final siempre se suben al mismo vagón. Así es. Hasta que al final se anima a hablarle y cuando por fin se hablan es como que todo es mágico y justo entran al túnel donde ocurre el atentado. Claro que la canción me gusta porque está ubicado en este contexto, pero que en ningún momento te menciona el trasfondo que hay detrás.
Es algo así como, por ejemplo, Exacto, es algo muy poético en realidad Sí. lo que hacen ahí. Sí, es algo así como con Entonces, Cara Luna de Basilos, ¿no? Ya hablaremos posiblemente en un episodio sobre las canciones. de los mensajes Ajá, sí, ocultos que traen las canciones. así es. Listo. Así que ya saben, denos sus sugerencias y esperamos cumplir con todas. Y bueno, ya nos despedimos así de este episodio. Gracias por escucharnos. Ya saben que No se pueden olviden, escucharnos en todas las plataformas para podcast habidas y por haber. Estamos tratando de abarcarlas todas. el teléfono de la vecina también. También en todos lados, exacto. Y también si nos quieren dar sus recomendaciones, como decimos, para ponernos en Laura Sat o en lo que quieran, pues no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y Twitter como Cultura Cocktail o Cultura Cocktail Podcast. Así que por ahí nos pueden seguir. Así que bueno, ya saben, nos vemos la próxima semana y Y... adiós. bye bye.